Hoy es miércoles, diciembre 22 del 2021 y es para mí un privilegio poder presentar a nuestro pastor general, Pastor José Recinos, que nos trae la palabra del Señor en esta mañana. Pastor, muchas gracias, bienvenido. Le entregamos el tiempo. Muchas gracias, hermana Ileana, y bendiciones a todas las hermanas y hermanos que siempre ven a bien conectarse a esta hora. Creo que pues en todo este tiempo ustedes han venido luchando, batallando para mantenerse en pie en este tiempo de oración. Creo que es muy importante, ha sido muy importante para la salud espiritual de Faro de Luz, de nuestra iglesia, ver que hay un buen grupo todavía de damas que se conectan. Tal vez algunas hoy no pudieron conectarse, eh, tal vez otras andan de vacaciones y tal vez algunas dejaron de conectarse en el proceso. Pero lo importante es que usted está acá, lo importante es que usted ha hecho el esfuerzo, se ha mantenido en pie. Creo que ya formaron una linda disciplina y a pesar de que uno a través de los años puede formar esta disciplina y levantarse temprano y buscar el rostro del Señor, no deja de traer en medio de todo esto de ciertas pruebas y dificultades, porque al enemigo no le gusta que usted y yo busquemos el rostro del Señor. Entonces, tal vez muchas en la carretera encontraron muchos desafíos, algunas se dejaron vencer, pero usted sigue en pie, usted está acá y por eso quiero felicitarle, quiero darle gracias a Dios por su vida y por este tiempo que usted toma para conectarse, porque es un tiempo donde tal vez aunque habemos un grupo de caballeros, aunque hay algunas damas, pero habemos un grupo de caballeros que nos conectamos en el espíritu con ustedes en la capilla, siempre mantenemos esa unidad en el espíritu para mantener este tiempo de oración que es tan importante, amén, para su vida, para su familia y definitivamente también para nuestra iglesia. Así que hoy quiero compartir un tema que creo que es importante para este tiempo, que básicamente ya estamos terminando un año, un ciclo más, y creo que este tiempo, este año no ha dejado de ser siempre un año difícil, un año de muchas dificultades. Todavía estamos en medio de una pandemia, pero usted ha sido perseverante. Y si usted hasta aquí ha estado fiel, usted hasta aquí se sigue conectando, hasta aquí sigue buscando del Señor, hasta este fin de año usted permanece en pie, es porque la gracia de Dios ha estado en su vida. Definitivamente nadie que permanece en pie en medio de tantas dificultades puede dejar de percibir y entender y darle gloria y gracias a Dios por su gracia. Porque la gracia de Dios, aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones difíciles, deja siempre algo muy claro, está presente en medio de nosotros. Así que yo quiero eh, compartir ese tema de la gracia de Dios en medio de la prueba, en medio de la perseverancia. Y hay un pasaje ahí que usted y yo lo hemos leído mucho en Lucas capítulo 1, del 1 al 8. Realmente creo que es Lucas 18, del 1 al 8. Pero bueno, lo voy a leer yo acá de la versión nueva internacional. Dice la palabra del Señor. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Eh, y por eso me llamó la atención porque pues obviamente usted ha estado manteniéndose, orándole al Señor siempre, sin desanimarse, aunque no hayan habido motivos grandes en todo este año para desanimarle. Seguramente usted encontró muchos motivos para desanimarla, pero como dice la parábola, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos una parábola para mantenerse en oración siempre
sin desanimarnos. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a entender que voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Observe, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa última palabra, o pregunta, mejor dicho, es muy importante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de podernos congregar una vez más en esta mañana. Gracias por cada dama, caballero que se conecta y, Señor, que ha sido perseverante, que aún en medio de lo que el Señor ha estado viviendo este año, hemos llegado a fin de año perseverando en este tiempo de oración, sabiendo, Señor, que tú eres el que haces justicia y que no demoras conforme a tu voluntad podernos responder. Señor, gracias por que nos permites, Señor, compartir tu palabra y que tu palabra sea el aliento del día de hoy, sea, Señor, el booster que necesitamos, que tu palabra hoy pueda ministrarnos y pueda traer paz, pueda traer, Señor, seguridad y sobre todo pueda ayudarnos y guiarnos a dar un paso de fe, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Bendice a cada una de las damas y caballeros conectados en esta hora. Y Señor, permite que aún en medio de lo que hemos vivido, Señor, sigamos siendo perseverantes, especialmente en nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Creo, hermanos y hermanas, que una de las mejores maneras para mantenernos en la gracia del Señor es que podamos mostrar una buena actitud en medio de la perseverancia, a través de la prueba o la circunstancia adversa que muchas veces nos toca vivir. Usted ha llegado a fin de año y estoy seguro que ha llegado con muchas interrogantes, posiblemente ha llegado con muchas de las oraciones no contestadas. Pero quiero decirle que hay muchos creyentes que en medio de todo eso no saben tratar con la gracia del Señor cuando están pasando un momento difícil, un momento de dificultad. Y por eso decía al principio que si algo debemos de darle gloria a Dios y debemos de dar gracias a Dios, es que en medio de todo este proceso que podemos perseverar, no podemos dejar de ver la gracia del Señor. Quiero decirles que en los momentos más duros y difíciles que podemos encontrar en nuestra vida, no dejamos de ver una gracia maravillosa. Si logramos hacer lo que el Señor desea que hagamos, si logramos entender su voluntad y si especialmente le obedecemos para poder cumplir el propósito de Él. La pregunta que tal vez me viene a la mente ahorita es, ¿podemos perder la gracia del Señor en algún momento, hermanos? Y es algo que ha sido un tema de discusión aún para muchos teólogos, porque obviamente la gracia siempre está presente, pero ¿podré yo perder la gracia del Señor? Recordémonos que la gracia es un favor divino. La gracia es algo que se nos otorga sin merecerlo. No tenemos nada que hacer para ganar la gracia, pero sí tenemos que tomar las medidas correspondientes para mantenerla. Y es ahí donde muchos creyentes fallan. Quiere que le dé algunos ejemplos bíblicos de muchos que no, de alguna manera, no mantuvieron la gracia o no se mantuvieron en la gracia del Señor. Por ejemplo, Lot perdió todas las tierras que le dio su tío Abraham. Las tierras fueron un regalo,
cuando hubo una división por el pleito de los pastores, dice la Biblia que Lot tomó la tierra de los valles y Abraham se fue a la tierra rocosa de los montes. Lot perdió toda esa tierra y resultó en Sodoma y Gomorra. Saúl, el primer rey de Israel, perdió su primogenitura. Perdón, Saúl, el hermano de Jacob, perdió su primogenitura. La primogenitura era un regalo de Dios y se la vendió a su hermano por un plato de lentejas. ¿Sabe? Podemos pensar en Moisés, ese gran estadista, ese gran líder del pueblo de Israel, perdió su entrada a la tierra prometida. La tierra prometida era un regalo de parte de Dios y perdió esa posibilidad de entrar a la tierra. Y Judas perdió su apostolado. El apostolado era un regalo de Dios. Era un favor que Dios le había entregado a Judas y él perdió su apostolado. Es más, se suicidó y perdió su propia vida. La vida es un regalo que Dios nos da. Entonces, hay algunos principios importantes que nosotros en este pasaje que hemos leído podemos observar que nos permiten ver o nos permiten alcanzar o mantener la gracia o mantenernos en la gracia en medio de lo que podamos estar viviendo. Usted debe de darle gracias a Dios porque en medio de todo este año, aún en medio de la pandemia, en medio de muchas cosas que pudo haber vivido, que yo no lo sé, solo usted lo sabe, tal vez su esposo, su familia, pueden saber las cosas que han vivido, usted se ha mantenido en la gracia del Señor. Y no ha sido como algunos que por ignorar, por ser desobedientes, por no tener un discernimiento espiritual, perdieron la gracia del Señor. Es importante mantenernos en la gracia. La gracia está ahí como un favor divino, pero usted decide si la mantiene o no. Usted decide si la sigue abrazando o no. No sé cuántos de ustedes ya empezaron a recibir regalos de Navidad. A mí ya me empezaron a llegar algunos. Usted decide abrirlos o no. Usted decide disfrutarlos o no. Usted decide mantener el regalo o rechazarlo. Entonces la gracia es como un regalo o es un regalo que usted decide mantenerlo o no. ¿Cómo podemos mantener la gracia en medio de la prueba, perseverando en el Señor? Y este pasaje que leímos nos da una respuesta muy especial, nos da una importante oportunidad de entender la gracia de Dios, conociendo a esta viuda que se confrontó con un juez injusto. Mire lo que dicen los versos 2 y 3. Había en cierto, déjenme ver acá, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. Yo quiero que usted note que la Biblia dice que este juez en esta ciudad vivía un juez en una completa anarquía. Este juez no tenía temor de Dios. A pesar de ser un jurista, a pesar de ser una persona que hacía que la ley se cumpliera, que debía velar por la ley y los derechos humildes, era un juez corrupto. Era un ególatra, quien por tanto no tenía temor de Dios ni respetaba a los hombres. Pero también dice que en la misma ciudad había una viuda, una mujer, obviamente que no dice la edad, pero nos podríamos poner a pensar que tal vez ya era una mujer de edad avanzada, que por su condición era una mujer marginada en términos sociales y religiosos, por ser mujer, por ser viuda, y aparentemente, escuche, aparentemente tal vez sin hijos. ¿Por qué yo puedo pensar que no tenía hijos?
porque en el tiempo de Jesús era por costumbre que los hijos acompañaran a sus padres en los litigios públicos, en los lugares de las cortes. Y aquí no aparece ningún hijo con ella, ella aparece sola. Entonces nos deja ver que de momento tal vez ni tenía hijos. Esta mujer, hermanos, carecía de valor alguno en la sociedad judía. Sus circunstancias también indican claramente que era pobre. Jesús no detalla el delito, amén, por la cual ella estaba haciendo o pidiendo justicia, ni el adversario con quien había tenido problemas, pero se acercó a este juez injusto. ¿Se recuerdan en Hechos capítulo 6 que hay un problema en cuanto a las viudas de los judíos y la viuda de los helenistas, de los griegos? El problema se dio porque no había mucha atención a las viudas. O sea, el ser viuda ya la marginaba, el ser mujer ya la marginaba. Pero lo que sí dice la Biblia es que era acosada continuamente por alguien que la golpeaba con acusaciones falsas o posiblemente por reclamos injustos. No sabemos quién era ese su enemigo. No sabemos quién era la otra persona. Podría haber sido otra mujer, podría haber sido un familiar, podría haber sido un vecino, pero que continuamente la golpeaba con acusaciones falsas o posiblemente por reclamos injustos. Es posible que en el relato el adversario de esta mujer haya estado intentando tomar su tierra en pago de alguna deuda que el esposo le haya dejado. No sabemos cuál ha sido el problema. Muchos creyentes, hermanos, cuando son golpeados por las injusticias o por las indiferencias de otros, cambian su actitud y es ahí donde la gracia peligra. Fíjese, de momento alguien cambió con usted. Aparentemente usted pensó que alguien cambió con usted. Esa es su mirada. Usted tiene derecho a mirar a la gente como usted quiera verla. No quiere decir que sea toda la verdad, pero es su verdad. Pero nuestra manera de mantenernos en la gracia no puede cambiar por la actitud de otros. Esta viuda fue rechazada por un juez que se mostró indolente a su necesidad. Un juez sin ningún amor por la justicia y que no conocía la compasión. ¿Cuántas personas en este año no cambiaron aparentemente por lo que usted ve su mirada hacia usted? Mantenernos en la gracia por la actitud de otros es importante. Si la actitud de otros, hermanos, hermanas, si la actitud de otros hace cambiar nuestra actitud de ser perseverantes en medio de nuestros problemas a la gracia del Señor, entonces estamos a punto de perder la gracia. ¿Cómo voy a reaccionar cuando alguien me va a tratar igual o me traiciona o me maldice o va a hablar mal de mí o es injusta o simplemente me rechaza? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo usted ha reaccionado en todo este año cuando se ha tratado con personas que de momento ya no la van a tratar igual o la van a traicionar o la han maldecido o han hablado mal de usted o simplemente usted vio una injusticia de alguien sobre su vida y usted se siente rechazada? ¿Cómo usted va a reaccionar? Podemos ponernos a pensar, ¿tengo derecho a enojarme o a tratarle igual? Bueno, usted tiene el derecho a enojarse. Todos tenemos el derecho a enojarnos. Y a veces he visto personas que se enojan conmigo y digo, bueno, tiene derecho a enojarse. Puede ser que esté bien o puede ser que esté mal. Puede ser que su mirada esté correcta o puede ser que no sea correcta, pero tiene derecho a enojarse. Pero tiene derecho a tratarla igual. Se recuerda que la gracia siempre va a demandar de nosotros más que la ley. Se recuerda lo que dice la ley, o al menos se recuerda lo que Jesús enseñó frente a la gracia y la ley. Mira, hay un verso ahí en Mateo capítulo 5, versos 38 y 39. Yo aquí apunté estos versos porque para mí vi importante sumarlos a esta enseñanza. Y mire lo que dice Mateo 5, 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Wow. Mire qué excelente
actitud, el Señor nos invita. El Señor dice, ustedes han oído que se dijo. ¿Dónde se había oído? En los escritos de la ley. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál va a ser su actitud, hermanos, hermanas, a fin de año? Cuando tal vez durante el año usted tuvo personas que aparentemente cambiaron con usted. Según su mirada, cambiaron con usted. De momento alguien le dijo que esa persona habló mal de usted, la rechazó, fue injusta. Pero ¿cuál es su actitud? Jesús dijo, ustedes han oído que en la ley se habla de ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, dice el Señor, o sea, la gracia hablando. Aquí hay un debate entre la ley y la gracia. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Hermana, si alguien habló mal de usted, hable mal usted de ella entonces. Eso es la ley. Si alguien la rechazó, rechácele. Si alguien fue injusto o injusta con usted, puede ser injusto o injusta. Eso es lo que dice la ley. Pero yo digo, dice el Señor, o sea, ya interviniendo la gracia. No resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale usted la izquierda. Qué tremendo, hermanos, qué poderoso. Qué duro es eso. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál era la actitud de aquella viuda en medio de un problema tan serio que tenía, que aunque la Biblia no lo muestra, era un problema porque dice que iba insistiendo todos los días a ese juez injusto que le hiciera justicia? Había alguien, había un oponente, había un adversario que continuamente la estaba golpeando. No sabemos cuál era el problema, pero ella iba delante del juez injusto a pedirle justicia y perseveró. Y aunque el juez no le quería hacer justicia, ella se mantuvo ahí, perseverando. Pero la actitud de esta mujer era correcta. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Entonces, eso es importante. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a la actitud de otros? ¿Cómo ha llegado usted a fin de año? ¿Cómo usted está entrando a este nuevo año? Algunos están entrando con la misma amargura. Están cargando la amargura del 2021 y la están llevando al 2022. Están llevando el mismo dolor, están llevando la misma desgracia, están llevando la misma situación difícil y la están cargando al 2022. Quiero decirle que quedan algunos días para que usted deje esa amargura ahí al lado, que se la deje al viejo año, que se la deje a este año que ya no lo vamos a ver nunca más, y que usted se avecine a un nuevo año con una mejor actitud. No sé cuáles fueron las circunstancias, los problemas que usted vivió durante este año, pero no los cargue para el nuevo año. Usted ha perseverado en oración. Y quiero decirle que usted le ha venido orando no a un juez injusto. Usted le ha venido orando a un juez que promete gracia por la palabra establecida. Y ese es mi segundo punto. Dios compromete su gracia por la palabra que él mismo estableció. Mire, algo que hay que admirarle a esta mujer fue su actitud de perseverancia. Ella no se enoja con el juez. Ella no paga mal por mal a su adversario. Ella simplemente espera que se le haga justicia. Ella tenía todo el derecho de enojarse con el juez, de hablar mal del juez, de tornarse en contra del juez, porque el juez era injusto, porque el juez no tenía temor de Dios, porque el juez no le hacía caso, pero también tenía derecho de pagarle mal por mal al adversario que le estaba molestando, que le estaba creando dolor, que le estaba golpeando por la injusticia que se estaba haciendo. Mire, hermanos, hermanas, la perseverancia es una actitud de gracia. Y me llama la atención porque esa misma perseverancia
que ha hecho producir algo bueno en la vida de esta mujer, provocó algo bueno en este juez injusto, en este juez que no tenía ni siquiera temor de Dios. Observe lo que dice el verso 6. El verso 6 dice, continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La pregunta es para nosotros, o la pregunta yo se la hago hoy. ¿Acaso Dios no hará justicia? Porque usted en este 2021 no dejó de conectarse, no dejó de orar, no dejó de levantarse temprano en las mañanas y se conectó. No dejó de creer y confiar que hay un Dios de gracia que le ha escuchado y que le va a hacer justicia. ¿Por qué esta viuda, hermanos? ¿Por qué a esta viuda se le hace justicia? No cabe duda que por lo que la misma palabra habla acerca de las viudas. No cabe duda que Dios ha comprometido su palabra. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, cuando se habla acerca de las viudas. El Señor dice en Deuteronomio 18, 18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proviéndole ropa y alimentos. ¡Wow! Dios compromete su palabra. A veces se nos olvida que Dios no nos va a responder, pero cuando observamos y nos vamos a las promesas de la palabra del Señor, no podemos ignorar que Dios va a comprometer su palabra y va a responder a su palabra, y eso es un acto de gracia y eso es un acto de favor divino. O sea, ¿por qué se le hizo justicia a esta mujer? Porque había una palabra decretada de parte de Dios que Él defiende la causa del huérfano, que Él defiende la causa de la viuda y sobre todo que Él muestra su amor por el extranjero, dice, proveyéndole ropa y alimentos. Es interesante cómo Dios utiliza su gracia y yo quiero que usted ponga atención y se enfoque en esto. Cuando Dios va a derramar su gracia, la va a derramar porque hay promesas establecidas que respaldan lo que Él ha dicho. Porque Él ya declaró algo que de momento usted ni siquiera se recuerda. Pero el hecho de que usted no se recuerde de la promesa establecida en la palabra no quiere decir que Dios no va a dejar de cumplir su promesa y va a derramar su gracia sobre su vida. La gracia de Dios está en nosotros por el cumplimiento de su palabra. Quiero repetirlo, la gracia de Dios está en nosotros por el cumplimiento de su palabra. ¿O acaso, hermano, su amor no es una garantía que todas las promesas de Dios descritas en su palabra son para nosotros? ¿Acaso que el amor de Dios no es suficiente para garantizarnos que todas las promesas divinas de parte de Dios que están en su palabra son para nosotros? Por eso es que en la tentación o en el monte de la tentación, cuando Jesús defiende la palabra de Dios, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale o qué ha salido de la boca de Dios? Son sus palabras, son sus promesas, son sus decretos establecidos para usted. Y su amor lo inclina a Él a cumplir con esa palabra. ¿O acaso, hermanos, escuche este versículo, o acaso no dice el Señor de nosotros? Escuche en Isaías 43:2. Me gustó este pasaje cuando lo leí, quise anexarlo acá. Mire lo que dice Isaías acerca de nosotros. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Eso es palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando iba a la iglesia tradicional? Y usted decía, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se recuerda? ¿Sí? Bueno, ahora es tiempo de recordarse.
que en medio de su prueba hay promesas que aunque tal vez no estén en su memoria en ese momento, están ahí, pero el Señor se recuerda. Y el Señor quiere decirle en esta mañana, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y mire, el Salmo 34, versículo 29 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Wow. ¿Cuántos justos hay en esta mañana conectados? ¿Cuántas justas hay en esta mañana conectadas? No somos justos porque lo merezcamos. Hemos sido justificados por la sangre de Jesús que se derramó en la cruz a favor nuestro para limpiarnos de toda inmundicia y hacernos justos delante del Padre. Por eso es que la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Yo no sé cuántas aflicciones usted ha tenido en este año. Usted las puede contar. Yo sé mis aflicciones, yo no conozco las aflicciones suyas. Yo sé las dificultades que he pasado en este año, pero sé que Dios las conoce también y conoce las suyas. Y aunque sean muchas, la palabra de Dios, la promesa de Dios es que el Señor lo librará, le librará de todas ellas. Así que espere que se va a hacer justicia. En otras palabras, mis amadas hermanas y hermanos, las promesas de la palabra de Dios nos garantizan una gracia segura. Y no solo segura, sino inmediata. Inmediata. En el pasaje que leímos al principio, déjenme ver qué hora es, son las 6:04. En el pasaje que leímos al principio hay una palabra en el verso 7, hay una pregunta en el verso 7. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? ¿Qué usted cree, hermano? Mire lo que dice la respuesta en el verso 8. Estoy hablando del pasaje que leímos al principio. En el verso 8 dice, le digo que sí les hará justicia. Y hay una frase ahí bien poderosa. Y sin demora. Wow. Entonces usted podrá preguntar, ¿y por qué se ha tardado tanto conmigo? ¿Por qué no me ha respondido todavía? Quiero decirle algo. Esa expresión y sin demora está es una expresión que está en el crono de Dios y no está en el kairos de Dios y no en el crono nuestro. Porque en el kairos de Dios, Dios sabe que esa demora está en su tiempo y no en el tiempo nuestro. Porque Él que conoce todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, porque el Señor vive en el kairos, no vive en nuestro cronos. Entonces, en medio de su kairos, no hay demora. En medio de nuestro cronos hay desesperación. En medio de nuestros cronos hay impaciencia, porque no vemos respuesta. Pero en medio del kairos de Dios, no hay demora. Y por eso es que añade una declaración que tiene que ver con la gracia de Dios y una gracia abundante. No obstante, dijo el Señor, hay una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? Esto es importante. Porque nosotros medimos la respuesta de Dios conforme a nuestro tiempo. Señor, ya llevo dos meses. Es más, Señor, desde el 2020 vengo orando por esto. Desde hace 5 años vengo orando por esto. Pero ese es su kairos, hermano. Ese es su tiempo. Ese es su cronos. Ese es su tiempo. Pero usted no puede comparar su cronos, nuestro cronos, con el kairos de Dios. ¿Quiere que le dé una respuesta para que entienda el kairos de Dios? Dice la Biblia, el apóstol Pedro dice, que un día para el Señor son como 1000 años para nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda comparación! Y no es que el Señor no tenga prisa o sea muy lento. A veces muchos dicen, es que el Señor es muy lento, va pasito a pasito. No, el Señor no va pasito a pasito. Nosotros somos los que vamos de paso en paso.
Nosotros somos los que vamos aligerados. Somos como el correcaminos, que queremos llegar pronto. No le ponemos stop al pedal y andamos con un kite en el pie y aceleramos a todo lo que da. Y así queremos que el Señor nos responda. No, hermanos. El Señor dijo, les digo que sí les hará justicia y sin demora. Esa demora está en el Cairo de Dios y no en el trono nuestro. La respuesta a nuestra premura, a nuestra desesperación, es la pregunta que hace el Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿De qué clase de fe Jesús está hablando acá? ¿No será la misma fe que esta mujer demostró en esta parábola? Una fe perseverante, una fe que no le hizo cambiar su actitud. Aquí habla de una fe persistente. Hermanas, hermanos, el favor de Dios, la gracia divina, está ligada a demostrar una fe persistente, una fe perseverante. Pero no solo una fe persistente. No nos olvidemos que uno de los puntos más importantes que habla el Señor Jesús en esta parábola es lo que establece en el verso 1. Y el verso 1 dice, y si volvemos a tomarlo en cuenta, mire lo que dice el verso 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. O sea, la fe tiene que ver con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Él les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. No se desanime. No se desespere. Sígase conectando en las mañanas. Entra el 2022 con ese espíritu de oración todas las mañanas. No se desanime, que Él le va a hacer justicia sin demora. La demora está en el Cairo de Dios, no en nuestro cronos. Y aún, fíjese hermanas, yo veo en la declaración que hizo el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no le hará justicia a las hermanas y hermanos que se conectan todos los días a las 5 de la mañana? Yo creo que sí. Quiero decirles que yo llevo aproximadamente, llevo 32 años orando, pastoreando, pero de los 32 años llevo 28 años orando temprano en las mañanas. Y digo 28 años porque antes yo no oraba temprano en las mañanas. ¿Sabe qué hacía yo temprano en las mañanas? ¿Sabe qué estaba haciendo a esta hora? Hace 28 años atrás. Estaba dándole las noticias a muchas personas. Tempranito en la mañana yo salía a darle noticias a muchas personas. Eran aproximadamente como 175 casas que yo les daba las noticias del día. Les tiraba un periódico enfrente de su casa. Eso era lo que hacía. Me levantaba bien temprano, a las 3 de la mañana. Todos los días. ¿Sabe cuál era el único día que yo no hacía periódico? Era el 1 de enero. O sea, yo a estas alturas ya estaba, hermanas, estaba desesperado, pero muy ansioso que llegara el 1 de enero, porque era el único día que yo podía levantarme a las 7, 8 de la mañana. De ahí los 364 días me levantaba a las 3 de la mañana, porque había que trabajar, que había que repartir periódico. ¿Sabe qué me hizo levantarme temprano en las mañanas y hacerle una promesa al Señor? Que un día en una de esas tremendas nevadas en Nueva York, hacía demasiado frío, yo estaba repartiendo periódico, las temperaturas estaban bajo cero. Y en una de esas calles donde ya el frío había hecho hielo las calles,
Mi camioneta, yo tenía una station wagon, mi camioneta se deslizó. Y cuando se deslizó, le fui a dar a 1, a 2 y a 3 carros. Choqué con 3 carros. Y dije, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago, Señor? Yo venía orando por 5 años, porque 5 años venía haciendo ese trabajo. Yo no le voy a contar cómo fue que caí yo con ese trabajo. Pero lo cierto es que ese trabajo me traía un dinero que era parte de mi presupuesto y yo no lo podía dejar. Yo no lo podía dejar. Si yo dejaba eso, yo tenía una esposa y 3 hijos que mantener. Y entonces tenía que hacer ese trabajo. Cuando esa mañana, esa madrugada, yo golpeo esos 3 carros, me senté y como sabía que era de madrugada y nadie me estaba viendo, me senté en el carro, me salí del carro, me arrodillé en medio del hielo y le dije, Señor, si tú me das un trabajo que compense este part-time y mi trabajo en términos económicos, yo te prometo que en vez de levantarme temprano para repartir esta porquería de periódico, yo me voy a levantar para buscar tu rostro. Mire, sin demora, él hizo justicia. Yo venía orando 5 años, pero esa vez esa mañana fue la mañana del clamor. Esa mañana fue la mañana que el Señor como que conmovió mi oración después de 5 años. Y a las 2 semanas el Señor me estaba dando un nuevo trabajo, donde yo ganaba mucho más de lo que ganaba en el periódico y lo que ganaba en mi trabajo regular. Él respondió, él hizo justicia, sin demora. Tal vez para mí el Señor ya se había tardado 5 años, pero para él esa madrugada cayó en el kairos de Dios. Y a las 2 semanas él me respondió. Por eso es que la pregunta en ese verso 7 es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Créanme, hermano, que él va a hacerle justicia sin demora, porque es en su tiempo. Aquí hay una fórmula de gracia impresionante. Los elementos de esta fórmula son justos, escogidos, justicia, sin demora, orar siempre, sin desanimarse, clamar de día y de noche. 7 elementos para permanecer en la gracia de Dios. ¿Quiere que se lo repita? Mire esta fórmula. Justos. Usted ha sido justificada por la sangre de Cristo. Escogida o escogido, ya el Señor le escogió. Justicia. Él hace justicia por nosotros. Sin demora, porque es en su kairos y no en nuestro cronos. Orar siempre, usted se ha mantenido conectada. Sin desanimarse, porque ha estado acá, clamando día y noche, todas las mañanas. Si le damos esta fórmula, si aplicamos esta fórmula, si usted sigue aplicando esta fórmula, diría así, los escogidos por su gracia, que oran de día y de noche, con mucha fe, sin desanimarse, alcanzarán lo que pidan sin demora. Así que, amada hermana, amado hermano, le quiero dar gracias por darme este tiempo. Hermana Ileana, muchas gracias nuevamente por tomarme en cuenta y poder saludarle en esta mañana y bendecirle. Dios les bendiga de corazón, se les ama, feliz Navidad a todas y a todos. Esperamos verle el día sábado 25 de Navidad en la iglesia. El viernes, recuérdese, no hay servicio, pero deseo de mi corazón, de parte de mi esposa y de mí, aunque algunas no me crean, yo le deseo feliz Navidad. Deseo las mejores bendiciones para ustedes en este nuevo año. Y quiero decirle que Dios está a punto de levantarnos.
Vamos a empezar un nuevo año adorando a Dios diciendo, Maranata, el Señor está cerca. Gracias, bendiciones, hermanos. Amén, amén. Damos gracias al Señor por esa palabra. La gracia de Dios en medio de la prueba. Y llévese esta declaración poderosa. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Dios nos hará justicia y sin demora. Gloria al Señor. Siga creyendo, siga orando. No deje de orar, no deje de creer, no se desanime. Porque muchas veces vemos que no pasa nada, pero en los silencios, ahí Dios está trabajando. Bendecimos la vida de nuestro pastor. Gracias por esa hermosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Gloria al Señor.